En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Purificar el corazón. Catequesis sobre el discernimiento de espíritus. ¿Rechazar los pensamientos? Sin duda, no todos. Hasta ahora hemos hablado de los malos pensamientos, que son la causa del pecado. Pero si es verdad que todo mal comienza por un pensamiento, no es menos cierto que también el bien tiene como inicio un pensamiento que en este caso se denomina inspiración. Es necesario, por tanto, saber distinguir entre estos dos tipos de pensamiento. Las biografías de los santos nos cuentan las experiencias que estos hicieron en este campo y los errores que cometieron por no saber distinguir los espíritus. ¿Por qué se habla de espíritus si se trata de pensamientos? El capítulo 12 del Apocalipsis retoma y completa la narración del Génesis sobre el origen del pecado, resumiendo a grandes líneas la doctrina de la Biblia sobre el demonio y sobre su papel en la historia de la salvación, y representando el choque personal que opone Cristo al seductor, al príncipe de este mundo. En esta perspectiva, los padres de la Iglesia interpretan distintos acontecimientos de la vida de Cristo. También la vida espiritual de los cristianos es vista como un combate contra los demonios. La Biblia presenta al hombre opciones a las que no puede sustraerse. Estas opciones, sin embargo, son a veces obstaculizadas. Opuestamente a la voz de Dios, a la voz de la conciencia, otra voz se hace sentir. La de las sugestiones al mal, la de Satanás. ¿Cómo discernir cada una de ellas? En las cartas del Nuevo Testamento se utiliza explícitamente la expresión distinguir los espíritus. Primera Corintios 12, 10 o Primera de Juan 4, 1. Diciendo, discernimiento de pensamientos. Se quiere indicar el campo donde comienza el combate espiritual y donde fundamentalmente ya se decide. ¿Quién es capaz de distinguir los pensamientos buenos de los malos? Testimoniar la voz de Dios ha sido la tarea de los profetas, y los libros sapienciales han sido escritos para enseñar a distinguir la voz de la sabiduría de la locura. Este problema no deja de ocupar un puesto de primer plano en la literatura espiritual. Sin embargo, el arte de discernir los pensamientos es en primer lugar un don de Dios. Para San Juan, la experiencia espiritual es una unción, un estado luminoso. Primera de Juan 2, 20 y 27. San Antonio Abad dice: es necesaria mucha oración y mucha ascesis para que después de haber recibido del Espíritu el don de discernimiento, se pueda reconocer todo lo que proviene del demonio. Este conocimiento, además, es fruto de una larga observación. Con la experiencia, en efecto, se puede alcanzar un sentido especial, una intuición espiritual, hasta llegar a ser capaz de reconocer hacia dónde nos conduciría cada pensamiento. ¿Existen todavía hoy profetas capaces de interpretar la voz de Dios? La pregunta está totalmente justificada. En el Antiguo Testamento se habla de los profetas y también se hace referencia a su presencia en las comunidades cristianas. El don de la profecía era particularmente apreciado por los padres de la Iglesia. ¿Por qué entonces parece que hoy ya no existe? La palabra profeta tuvo un significado peyorativo por causa de la proliferación de falsos profetas surgidos de la secta de los montanistas. Pero si profeta significa alguien que habla en nombre de Dios, tal carisma sigue siendo esencial para la Iglesia. Es interesante notar que en las iglesias de Oriente se llamaba profeta al buen padre espiritual.
Su principal función era, en efecto, reconocer y decir qué inspiración era buena y cuál debía ser considerada como una sugestión del mal. Por eso se aconsejaba, sobre todo a los jóvenes, revelar al Padre Espiritual todo pensamiento y dejar así que decidiera Él lo que se debía hacer. Pero ¿quién tiene un pensamiento sospechoso? No se lo dice de buena gana a otro. Efectivamente, San Ignacio expresa esta experiencia con un ejemplo. Un falso amante, dice, cuando quiere seducir a una muchacha quiere permanecer escondido y que todo sea mantenido en secreto. Porque si la muchacha se lo revelase a su padre, éste sabría cómo hacer terminar la historia. Del mismo modo, también el diablo, cuando sugiere un engaño, trata de convencernos para que no se lo digamos al Padre Espiritual. Y es que cuando un mal pensamiento es revelado, es fácilmente superado. Por este motivo se insiste en la necesidad de tener un buen Padre Espiritual, o sea, tener a alguien al que revelar con absoluta confianza los propios pensamientos, sobre todo al comienzo del camino de la vida espiritual, cuando el discernimiento es aún muy difícil de hacer para un principiante. Pero, ¿cómo es posible revelar al Padre Espiritual cada pensamiento? Es necesario evitar caer en un error. Cuando hablamos de pensamiento, no lo entendemos como todo lo que pensamos, sino que nos referimos solo a las sugestiones, es decir, a las inspiraciones que nos llevan a decidir hacer o no una cierta cosa, a partir del reconocimiento de su bondad presunta o real. Por esto es prudente dejarse aconsejar, no por el primero que se encuentra, sino por uno que es Padre Espiritual, alguien de quien no dudemos que tiene la asistencia del Espíritu Santo y un profundo conocimiento del corazón humano. Solo quien posee estos requisitos puede decir como un profeta qué es lo que Dios desea de nosotros. ¿Son pocos los hombres así? Es cierto que no se encuentran a cada paso, sino que es necesario buscarlos cuidadosamente. Por otra parte, ya los antiguos monjes se lamentaban de no encontrar un buen padre espiritual. Por eso se les ocurrió establecer ciertos principios, ciertas reglas, por las que reconocer la bondad o la malicia de las sugerencias interiores. Un ejemplo interesante de este esfuerzo se encuentra en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Él sentía una gran necesidad de esta capacidad de distinguir entre los dos tipos de sugerencias porque después de su conversión se había equivocado varias veces, por considerar como inspiración divina lo que era solamente una ilusión. Luego, guiado de su experiencia, estableció algunas reglas para el discernimiento de espíritus. Sin embargo, ya antes de él, muchos otros hombres espirituales tuvieron la misma experiencia. Por eso algunas reglas se han convertido con el tiempo en clásicas. Dominus vobiscum, benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.